Este es unidad 5 que vamos a grabar ahora. Hace rato vimos una parte de la unidad 4, que era la parte de la edad contemporánea, y ahora vamos a ver la unidad 5 ya desde su inicio. Bueno, dice América Latina y la evolución del derecho internacional. En la unidad 4 vimos todo lo que era Europa, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la América Latina, los antecedentes un poco. Algo similar, pero con América Latina. El derecho internacional americano. Vamos a verle a Juan Bautista Alberdi en 1844. Dice, es el derecho que regula las materias comunes a las relaciones interamericanas. Esta es una definición de Alejandro Álvarez, que es un tratadista chileno. Entonces, eso es en cuanto al derecho internacional americano. Si nos preguntan la definición, es eso. Es el derecho que regula las materias comunes a las relaciones interamericanas. Derecho internacional americano. Cuando hablamos de regionalismo, dice, hoy en día, con la existencia y desarrollo del regionalismo, no puede negarse que existe un derecho particular y diferenciado, que sin embargo no deroga el derecho internacional existente. O sea, hay un derecho, no puedo alzar, hay un derecho internacional. ¿Se acuerdan que vimos las divisiones del derecho internacional? Está el derecho internacional universal, está el derecho internacional regional y subregional. Entonces, estamos hablando más o menos de eso, ¿verdad? Un derecho internacional que rige para la región, ¿verdad? No deroga el derecho internacional universal, pero es un derecho internacional que rige a Latinoamérica. Dice, el regionalismo puede definirse como el conjunto de estados vinculados por su pertenencia a un área geográfica, o sea, América, ¿verdad? Y con características comunes. Hablamos castellano, profesamos en su mayoría la fe católica, que se congregan políticamente para defender valores e intereses. Eso se define como regionalismo. Entonces, repasando el concepto de lo que está subrayado en negrita, conjunto de estados vinculados por su pertenencia a un área geográfica con características comunes. Eso es regionalismo. Cuando hablamos de los elementos constitutivos, están determinados por la geografía, claro, América, la pertenencia a un determinado grupo étnico, somos todos mestizos, hablamos castellano, y la identidad de valores, la coincidencia de intereses, el patrimonio cultural compartido, entre otros. O sea, somos más o menos parecidos, ¿verdad? Compartimos las mismas tradiciones, costumbres muy similares. Ese es un elemento constitutivo del regionalismo. O sea, tenemos un idioma común, una lengua común, una geografía común, costumbres comunes. Entonces, todo eso constituye lo que denominamos regionalismo. La característica esencial del regionalismo es la voluntad política manifestada por su agrupamiento. O sea, más allá de tener un idioma común, más allá de pertenecer a la misma región geográfica común, tener costumbres comunes, tiene que, esencialmente, la voluntad de los estados tiene que estar manifestada, ¿verdad? De agruparse y de que exista esa sinergia, por así decirlo. Esa es la característica esencial, ¿verdad? Voluntad política del agrupamiento. Hablando siempre del regionalismo, uno de los hechos más resaltantes en las relaciones internacionales contemporáneas es el regionalismo. Como antecedente del regionalismo en América Latina, puede mencionarse el Congreso de Panamá de 1826, como uno de los primeros antecedentes del regionalismo, ¿verdad? Históricamente es comprobable que el sistema panamericano constituye el primer grupo regional organizado fundado en 1890. O sea, son antecedentes de lo que hoy conocemos como sistema de leyes regionales, ¿verdad? Conformado plenamente en Buenos Aires, en 1936. Su consolidación se produce en la década de los años 40. Surge con pleno vigor al término de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí vemos cómo, al igual que en Europa, también regionalmente hablando, América va intentando que los estados se interrelacionen, ¿verdad? Ese proceso tiene su antecedente en Panamá en 1890 y se consolida
una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, ese proceso de interrelación regional, ¿verdad? La interdependencia y la globalización han contribuido a evidenciar que el Estado Nacional resulta insuficiente. O sea, los países pues no son autosuficientes. Yo necesito del termo que viene de Paraguay, para el paraguayo necesita seguramente de la tele que viene de Japón. Entonces, todos necesitamos de todos, ¿verdad? Para enfrentar las exigencias de la realidad contemporánea. A través del regionalismo puede alcanzarse sus propios fines, no aisladamente, sino solidariamente con otros estados, conformando así una comunidad regional, ¿verdad? Mercosur, por ejemplo, es una comunidad regional. Ejemplo, la OEA. En África, la Organización de Unidad Africana. En Europa, el Benelux. En 1944, la Organización para la Cooperación Económica Europea. Después estaba la Comunidad Europea de Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea. Son distintos ejemplos de regionalismo, ¿verdad? Compartimos un interés común con otros estados, pues nos unimos y trabajamos en conjunto. Ese es el regionalismo, ¿verdad? Todas ellas en las esferas económica, política, cultural, científica y en otros aspectos. O sea, son estados que comparten intereses políticos, económicos, que trabajan en conjunto por un objetivo común. Los esquemas de integración constituyen las etapas más avanzadas del fenómeno de regionalismo. O sea, el regionalismo llevado a su máxima expresión es la creación de estos organismos internacionales, ¿verdad? El Mercosur, SICA, ALADI, son ya formas avanzadas del regionalismo, ¿verdad? O sea, todo inicia con conversaciones, con convenciones, con pactos, pero ya el Mercosur ya es una expresión muy perfeccionada de ese regionalismo, que son países con los mismos intereses que buscan un desarrollo, ¿verdad? Eso es más que nada el regionalismo. Ahora, cuando hablamos del regionalismo y el derecho internacional, dice, se ha constituido un factor fundamental en la evolución y configuración de un nuevo orden jurídico internacional. O sea, es un factor interesante, marca una tendencia, ¿verdad? Nuevas leyes, nuevos intereses, nuevas regulaciones. Los cambios en la sociedad internacional, especialmente en el siglo XX, caracterizados por la formación de numerosos entes regionales, dan nacimiento a la creación de nuevas fórmulas jurídicas, específicamente para las relaciones entre los estados con mayores afinidades. O sea, se va creando derecho internacional a partir de un interés común de los distintos estados, ¿verdad? Así como me dijimos, la ALADI, OEA, Mercosur, ¿verdad? Son distintas formas, ¿verdad? En donde el derecho internacional va surgiendo a partir de los pactos y convenios a los que van llegando los estados parte, ¿verdad? El regionalismo que impulsa las transformaciones en las relaciones debe adecuar sus normas como en el ámbito del derecho de la integración, el derecho comunitario, el derecho económico, el derecho internacional o el derecho comercial internacional. O sea, tenemos que ir adecuando las normas, llegando a acuerdos, ¿verdad? Siempre entre los estados partes. Ahora, hablando de los antecedentes de la formación de los estados americanos. Volvemos otra vez hacia atrás, ¿verdad? El Congreso de Panamá de 1826 fue convocado por el libertador venezolano Simón Bolívar. Esto es en la época en la que los países se iban independizando de España, ¿verdad? Como presidente de la Gran Colombia. Antes pues Colombia, la Gran Colombia era Venezuela, Colombia, creo que era parte de Perú, Ecuador, era llamada la Gran Colombia, ¿verdad? Después tenemos la Liga, dice, Anfictiónica, repúblicas anteriores a las colonias españolas. Son algunos antecedentes de los estados americanos, ¿verdad? El Paraguay, ya independiente desde 1811, no fue invitado al Congreso de Panamá. Eso es porque Paraguay proclama su independencia, pero en realidad Paraguay todavía no era aceptado, como no se sabía muy bien que era Paraguay, ¿verdad? Después de 1840, recién Paraguay es reconocido por la comunidad internacional. Se suscribieron 4 acuerdos. Señor. En el libro, página 104, Paraguay independiente de 1811, ¿no?
Sí, históricamente pues, esto es una cosa más que nada histórica. Paraguay declara su independencia, ¿verdad? Pero nadie no entendía muy bien que era Paraguay porque no tenía ley, no tenía constitución, nada no había. O sea, Paraguay se cerró al mundo. Entonces, recién desde pasado 1840 empieza a la comunidad internacional a reconocer a Paraguay como una república. Esto es como una cuestión histórica, fuera de todo lo que estamos desarrollando ahora, ¿verdad? Entonces, se suscribieron 4 acuerdos: el Tratado de la Unión, de la Liga y la Confederación, dice, ¿verdad? La Convención sobre Contingentes, un acuerdo confidencial relativo a los contingentes y un acuerdo para trasladar la asamblea de Tacubaya, México, para continuar sus deliberaciones, reunión que no se llegó a realizar. Estos son algunos antecedentes, ¿verdad? Siempre hablando de regionalismos. Los congresos de Lima, que tenían como objetivo consolidar la independencia de los países. Recordemos que estamos en ese contexto de los países recién independizados de España. Entonces intentaban agruparse, ¿verdad? Intentaban trabajar en conjunto, por así decirlo. El primer y segundo Congreso Jurídico de Montevideo, los tratados de 1889 y 1890, de 1939 y 1940, ¿verdad? Son antecedentes de derecho internacional en cuanto a regionalismos. Propiedad artística y literaria, patentes de invención, entre otros. Las conferencias interamericanas desde Washington hasta Caracas, ¿verdad? Son todos antecedentes. Las conferencias iberoamericanas de consolidación de la paz en Buenos Aires en 1936. Esto seguramente fue después de la Guerra del Chaco. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro. El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, ¿verdad? Posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todos antecedentes de normas de carácter de derecho internacional regional, ¿verdad? La influencia de América Latina. La doctrina del presidente Monroe, dice. Señora, señor. Para que voy a mirar. Decime nomás, Tere. No, y Tere levantó la mano. Ah, pero está hablando de este tema. ¿Este es bolilla 5? Este es bolilla 5. Sí. La doctrina del presidente Monroe dice: los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido, sostienen de hoy en adelante que no se considerarán como objetivos de futura colonización por ninguna potencia europea. Por tanto, debemos, en honor a la sinceridad y a las relaciones amistosas existentes entre los Estados Unidos y esas potencias, declarar que consideraríamos cualquier intento de sus partes para extender sus sistemas a cualquier porción de este hemisferio como un peligro para nuestra paz y seguridad. Entonces, creo que alguien levantó la mano. Entonces, se dan cuenta cómo la doctrina del presidente Monroe, ¿verdad? Él dice: nosotros nos independizamos de España, intentamos construir nuestro propio derecho internacional a través de acuerdos, de pactos, de convenciones, y toda intrusión de Europa la vamos a considerar como un peligro para nuestra paz. Claro, porque nacían las repúblicas acá en América y empezaban a querer crear esa sinergia entre los estados, apoyándose, contribuyendo, ¿verdad? Y eso todo se lograba a través de los acuerdos, pactos, convenciones internacionales, siempre de carácter regional. La doctrina Calvo, dice, ¿verdad?, condenó la intervención armada o diplomática para el cobro de las deudas públicas, ratificada por las convenciones firmadas en las conferencias panamericanas sobre la responsabilidad de los estados y la situación jurídica de los extranjeros. Todos son antecedentes. La doctrina Drago y la enmienda Porter también se oponen al recurso de la fuerza para el cobro de deudas. O sea, estamos viendo cómo América también está dando antecedentes de leyes de carácter internacional, siempre hablando regionalmente hablando,
¿verdad?, para encontrar soluciones jurídicas. La proposición Gondra, delegado del Paraguay, Manuel Gondra, dice en la quinta conferencia panamericana en marzo de 1923, dice: el tratado para evitar o prevenir conflictos entre los estados americanos, o sea, se trataba de evitar la guerra entre los mismos estados americanos, así como también sucedió en Europa, con los pactos de Viena y demás, ¿verdad? En el artículo 1 establece toda cuestión que por cualquier causa que se suscitare entre dos o más de las altas partes contratantes y que no hubiere podido ser resuelta por vía diplomática ni llevaba al arbitraje en virtud de tratados existentes, será sometida a investigación e informes de una comisión constituida del modo que establece el artículo 4. Entonces, Manuel Gondra lo que intentaba era, bueno, si no hay ninguna convención que resuelva este problema, ¿verdad? Vamos a someter a una investigación, vamos a evitar la guerra entre nosotros, ¿verdad? Siempre hablando de carácter regional. Las altas partes contratantes se obligan, en caso de conflicto, a no iniciar movilizaciones, concentraciones de tropas hacia la frontera de la otra parte, ni ejecutar ningún acto hostil ni preparatorio de hostilidades desde que se promueva la convocatoria de la comisión investigadora hasta después de producido el informe de la misma o transcurrido el plazo que refiere el artículo 7º, dice, ¿verdad? Entonces, trataban de esa manera de evitar la escalada de un conflicto, ¿verdad? Que tome lugar la comisión investigadora, que trate de resolver la cuestión. O sea, eso es lo que se buscaba más que nada. Hablando de la universalidad del derecho internacional, dice: el derecho internacional americano, siempre en carácter regional. El derecho internacional, a inicios del siglo XVIII, solo consideraba a las principales cortes europeas, pero a fines del mismo y a comienzos del siglo XIX, el continente americano participa de las relaciones internacionales con los estados y las repúblicas independientes. Entonces, ya se dan cuenta cómo el derecho internacional va incorporando también a cortes americanas. O sea, en el siglo XVIII no, pero ya a comienzos del siglo XIX ya la corte interamericana ya va participando en el derecho internacional. Principios de Amancio Alcorta y Alejandro Álvarez aseguraban la existencia de un nuevo derecho internacional americano, ¿verdad? En cuanto a las reglas internacionales originales de América. Esto es derecho nacido propiamente en América, ¿verdad? Derecho de asilo, derecho penal internacional, arbitraje, derechos humanos, derecho internacional privado, derecho del mar, son reglas internacionales originales de producto del regionalismo en América, ¿verdad? O sea, nacieron de acá, no las adoptamos de afuera, sino que las creamos nosotros, ¿verdad? La Declaración Americana de 1932, este en cuanto a la guerra entre Paraguay y Bolivia, ¿verdad? Solicitaron a Bolivia y Paraguay un arreglo al conflicto por arbitraje. El 5 de agosto el Paraguay dio a conocer su disposición a someter al arbitraje. Paraguay dijo, bueno, vamos a someter a un árbitro, ¿verdad? Los principios proclamados en Chapultepec en 1945, asistencia mutua y solidaridad americana, convocada ante la proximidad de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron dos soluciones, dice, los antecedentes del TIAR y de la OEA. O sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, van a nacer la OEA, ¿verdad? Que es la Organización de Estados Americanos, que busca también un poco lo mismo que la ONU, ¿verdad? Mantener la paz, el progreso de todos los estados parte, la creación de normas de derecho internacional que busca regular las relaciones de los estados parte, resolución de conflictos, etcétera, 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 ¿verdad? Principios proclamados en la Carta de la OEA en 1948. De vuelta, así mismo como la Carta de la ONU en su artículo 13, ¿verdad? Respeto a la personalidad, buena fe en las relaciones, solidaridad, esto estaba en el examen. Derecho de los estados a elegir su sistema político, económico y social, eliminación de la pobreza, buena fe entre los estados, procedimientos pacíficos en las controversias, justicia y seguridad social para una paz duradera, la cooperación económica esencial,
se proclaman los derechos fundamentales de la persona y la unidad espiritual del continente. O sea, son todos principios, yo diría, ideales, ¿verdad? Se busca un poco idealmente lograr estos objetivos comunes que tenían todas las naciones, ¿verdad? Siempre hablando de la OEA como un organismo regional, porque rige en América nada más, ¿verdad? Fuente de derecho internacional regional, ¿verdad? Ahí está la OEA. Con eso terminamos esta unidad 5. Como vieron, es más que nada histórica, ¿verdad? Más que nada historia contemporánea. Así como en la unidad 4 vimos la conformación de la ONU, sus antecedentes con el Congreso de Viena, las guerras napoleónicas. En la unidad 5 también a partir de la independencia de los países americanos de España se van consolidando las repúblicas y a su vez van creando distintos pactos, convenios, ¿verdad? Organismos que buscan ese bien común. Asimismo, como lo hizo Europa, también lo va a hacer América, ¿verdad? Solamente que en tiempos distintos. Bueno, con eso cierro esta unidad.